Vamos a continuar con nuestro siguiente entrevistado porque les comentaba brevemente, este proyecto de ley efectivamente va en contravención de lo que se ha dicho y se ha repetido una y otra vez. La exclusividad de la titulación no puede ser una limitación para el ejercicio periodístico, por obvias circunstancias. Vamos a conversar con Jorge Nieto, candidato al Congreso con el número 1 por Lima, Victoria Nacional. Estamos conversando con algunas de las cabezas de lista y nos reencontramos con Jorge Nieto en estas circunstancias ya a casi 3 semanas y un poquitín más de las elecciones. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un reencuentro muy agradable, Enrique, como siempre. Gracias efectivamente por poder conversar con usted. A ver, lo primero, antes algo habíamos conversado, pero ya a medida que se va acercando la fecha de las elecciones, a medida que ustedes han recibido algunas buenas noticias en términos de que prácticamente de unas encuestas a otras, Victoria Nacional pasó a no tener bancada, a esa posibilidad de no tener bancada, y en la última de Ipsos se alinean las posibilidades revividas, por decirlo así, de George Forsyth a la presidencia con auspiciosas también posibilidades para una bancada de Victoria Nacional. Y lo primero que quiero preguntarle, como cabeza de lista, yo sé que usted tiene propuestas también puntuales, pero ¿cómo se va a hacer en el próximo Congreso? ¿Cómo se va a gobernar con 7, 8, 9 bancadas y sin duda con un presidente que muy probablemente vaya a tener una bancada chica, por decirlo menos? Buenas noches. Lo vengo diciendo desde hace ya un buen rato, Enrique. Dadas las circunstancias electorales, dada la composición probable del próximo Congreso, la única salida posible si queremos fortalecer y tener un gobierno con capacidad de decisión y ejecución de políticas públicas es la conformación de una coalición parlamentaria de gobierno. No hablo de una coalición en el Congreso que apoye al gobierno, hablo de una coalición parlamentaria que en conjunto con quien salga elegido presidente de la República y conforme el Ejecutivo, que yo espero que sea el candidato de Victoria Nacional, conformen un gobierno que tenga estabilidad, fortaleza y capacidad de ejecución de políticas públicas. Eso supone un esfuerzo político muy grande de concertación y de composición en el Congreso. Hacer política y política de Estado no es una tarea fácil. Conspira contra ella la larga tradición política que tenemos en el Perú de confrontación. En estos casi 200 años de república, cada vez que hemos tenido un ejecutivo de un color y un Congreso de otro color, hemos terminado en crisis constitucional. El último periodo de gobierno hemos tenido 4 crisis constitucionales. También conspira contra ello una muy pobre calidad de nuestro personal político. Sobre todo, no hablo en términos personales, sino de que se producen representaciones que son de intereses subalternos que no pueden ser confesados y que están esperando cualquier crisis para lanzar sus iniciativas, como aquella campaña de las universidades marca Patito contra la SUNEDU, que está esperando agazapada en qué momento puede salir para lograr esos intereses inconfesables. Pero adicionalmente conspira contra ello nuestro diseño político y constitucional. Por tanto, requerimos hacer una gran política de Estado que nos permita componer esa coalición parlamentaria de gobierno, que es la tarea ineludible de quien quiera que gane la próxima elección. Qué interesante. ¿Cómo se cocina esta coalición? O mejor dicho, ¿cómo se expresa? Esta coalición tendría que hacerse, por supuesto, pública. ¿Qué tipo de ejes son los que deberían articularla? Tendría que ser una suerte de acuerdo nacional adaptado al Congreso con una suerte de compromisos, porque seguramente podría haber diferencias, pero me imagino que esto sería sobre todo mirando la gobernabilidad, como usted mismo acaba de repetir, la tragedia política peruana cada vez que hemos tenido Congreso y Legislativo de distinto, o Congreso y Ejecutivo de distinto signo, estamos donde estamos. Por eso es muy importante que en la próxima elección, Enrique, no solamente nos dotemos de un personal capacitado políticamente para ejercer su trabajo en el Congreso y en el Ejecutivo, sino que además el país oriente su votación y sus preferencias hacia el centro político. No hablo de un centro ideológico, hablo de un centro político con capacidad de conjugar las mejores capacidades del Perú para poder sacar adelante la tarea. La agenda, en mi opinión, es bastante clara. El próximo gobierno tiene 2 tareas urgentes e inmediatas, cuya realización conjunta es compleja, es complicada. La primera, terminar de dominar la pandemia y de ejecutar una buena campaña de vacunación. Este es un tema fundamental. Sin eso no hay reactivación económica consistente. La mejor política de reactivación es el control, dominio de la pandemia y una excelente campaña de vacunación que nos permita salir finalmente de esta situación. La segunda tarea
la reactivación económica y la generación de empleo. Alrededor de estos puntos urgentes, creo que es posible, factible, conjugar un conjunto de fuerzas en el Congreso que además son fuerzas que ya han hecho la experiencia de lo que significa una guerra polarizada, tonta e inútil, que pueden ganar unos un momento y otros otro momento, pero que en general, como ha pasado en estos 5 años, terminamos perdiendo todos y perdiendo el país. Por tanto, alguna predisposición habrá. Y junto con esas dos tareas urgentes, hay 3 temas de agenda que son fundamentales y que tienen que ver con lo anterior: una educación pública de calidad, una salud pública de calidad y una seguridad pública de calidad. Este último punto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis de seguridad. La pandemia no nos lo está permitiendo ver, pero estamos en una crisis de seguridad. Por tanto, necesitamos también acometer esta tarea con mucha fuerza. Y junto con ello, Enrique, 2 temas adicionales. Uno que es constante. Necesitamos luchar contra la corrupción. Nosotros estamos proponiendo un capítulo en la Constitución para establecer con claridad un instrumento que nos permita luchar contra la corrupción y articular el conjunto de elementos que están en el Estado dispersos en un solo sistema autónomo, independiente, que mire la corrupción del pasado, pero que mire la corrupción posible en el gobierno en curso, y por tanto tiene que ser un sistema autónomo e independiente. Y la segunda cuestión que también está planteada ahí, que tiene que ver con lo anterior, es la necesidad de una inversión muy fuerte que nos permita tener un sistema de presas y de generación de energía a través de nuevas tecnologías en todas las partes altas del país, en la zona andina, que permita a las comunidades rurales, agrarias, a los pequeños productores agrarios, duplicar su productividad y digamos, sostener la provisión de alimentos en las ciudades. Por tanto, creo que la agenda de esa coalición está muy clara. ¿Cuál va a ser la composición? Hoy día no lo podemos saber. Tenemos que esperar el resultado de las elecciones y saber cuál va a ser la correlación final en ese Congreso y ver de qué manera esa coalición parlamentaria de gobierno se puede producir. Pero está muy bien que usted anteponga la idea de la necesidad, no la idea, la necesidad ineludible de la coalición, porque si no, este gobierno que siga no va a poder gobernar, valga la redundancia. Vamos a una pausa, regresamos con Jorge Nieto para preguntar y volvemos con Jorge Nieto, cabeza de lista de Victoria Nacional por Lima. Usted, Jorge, ha hecho un resumen bastante acertado de lo que sería su propuesta de gobierno, la fórmula de gobernabilidad para el próximo Congreso alrededor de una coalición y las medidas absolutamente urgentes que se tendrían que tomar, o los objetivos, mejor dicho, que se tendrían que conquistar. Dicho esto, ustedes por supuesto tienen el desafío inmediato de que su candidato, George Forsyth, llegue a la segunda vuelta. Eso no es seguro, como no es seguro con los demás, pero en los últimos días parece, según la encuesta de Ipsos, parece haberse recuperado la idea de Victoria Nacional como algo que usted acaba de señalar, una suerte de aglomeramiento del voto del centro. Tienen a un lado a un señor Lescano que tiene bastantes posibilidades de pasar la segunda vuelta, pero a otro lado no solamente a la izquierda con Verónica Mendoza, sino al señor López Aliaga, que representaría pues una derecha mucho más marcada, más definida. Por el otro lado, las críticas que usualmente se le hacen a Forsyth es que, bueno, le hace falta experiencia, qué sé yo. Usted ya nos ha contado en este programa que lo que ustedes representan es una oferta de gobierno y que, digamos, la cosa va en paquete. Efectivamente, esperan que Victoria Nacional sea o represente esta aglomeración del centro para las próximas semanas, o la van a tener todavía muy difícil frente a estas opciones que están por los dos flancos. Claramente, Victoria Nacional ya está ocupando el espacio del centro político en el país. No hablo de un centro ideológico, hablo de un centro político, es decir, la capacidad de unir todas las fuerzas, todas las posibilidades que tiene el país para acometer la tarea de hacer del Perú un país desarrollado. ¿Qué está ocurriendo hoy día? Desde el punto de vista de las encuestas, es evidente que nuestro candidato, que estaba descendiendo, ha parado la caída y ha comenzado un rebote. Y nuestro esfuerzo es hacer que este rebote sea lo más grande posible. Pero ¿qué está ocurriendo en la opinión pública? Y esto me parece lo relevante. La gente se está dando cuenta que una final, que es finalmente lo que está en discusión en este momento, entre los dos extremos, entre una extrema derecha, muchas veces de carácter casi medieval, y una extrema izquierda que coquetea intensamente con políticas estatistas y populistas que están rebasadas por la realidad, una polarización de este tipo, lo que nos garantiza son 5 años más de confrontación estéril,
Y el Perú no necesita 5 años más de confrontación estéril, necesita construir. Por tanto, se necesita que esa final, en donde parece instalada ya esa izquierda encabezada por el señor Lezcano, entre a ese proceso una fuerza de centro que le permita darle estabilidad al Perú. Los ciudadanos tenemos con nuestro voto en abril la posibilidad de rozar las capas profundas de la historia y producir un viraje en la historia nacional. Cuando digo un viraje en la historia nacional no me refiero a los últimos 5 años, en donde hemos tenido con creces una confrontación, como repito, inútil e innecesaria, sino a los 200 años de historia republicana, en donde no hemos tenido la capacidad los peruanos de construir acuerdos, de convocar voluntades y acometer una tarea de largo plazo con energía y con carácter. Eso es lo que está en juego. Y por tanto, la presencia de Victoria Nacional no es solamente la posibilidad de una oferta de gobierno, es también la posibilidad de interpretar esa demanda ciudadana que es mayoritaria, que está buscando estabilidad para poder construir y hacer un gobierno con capacidad de desarrollar políticas públicas para todos los peruanos. Ese es el punto de fondo. Han habido, si quieres, Enrique, han habido como 3 semifinales. Vamos a usar un término futbolístico. Una semifinal en el ala derecha. Ahí hay 5 candidatos, 3 aparentemente ya desahuciados, 2 en disputa. Todavía no se ha resuelto, uno de ellos lleva ligera ventaja, pero todavía hay un trecho del partido por jugar. En la izquierda parece que ya se definió, hay un candidato que ha pasado ya aparentemente a la segunda vuelta, salvo que ocurran revelaciones inconvenientes para esa candidatura en los próximos días, pero salvo que ocurra algo novedoso o dramático, aparentemente ya está en la segunda vuelta. Y hay claramente definida también cuál es la opción que desde el centro va a entrar a esa disputa por pasar a la segunda vuelta, es la nuestra, Victoria Nacional y el candidato Forsyth. Por tanto, lo que necesitamos es producir con fuerza ese ingreso para poder darle al país en el futuro estabilidad, gobernabilidad y una gran coalición parlamentaria de gobierno que nos permita cambiar el rumbo de la historia, combatir el mercantilismo y por tanto hacer las reformas necesarias que se necesita y al mismo tiempo resolver los problemas y las demandas de la gente que están ahí planteadas y que muchas veces desde el populismo se interpretan. Se recogen demandas reales, pero se interpretan salidas equivocadas. Necesitamos producir reformas, pero hacerlo con inteligencia, de modo que preservamos aquello que hemos hecho bien, pero al mismo tiempo producimos los cambios que nos permitan hacer que el Estado, que está capturado mediante la corrupción por distintos tipos de intereses privados, sea el Estado de todos, responda al interés público y por tanto podamos desarrollar políticas que nos permitan el bienestar para todos los peruanos. Reformas ciertamente necesarias que podremos también ir discutiendo también en lo que quede de la campaña. Gracias, Jorge Nieto, por acompañarnos esta noche.